presentando a nuestro invitado a esta charla. Bueno, ustedes saben, Gabriel León es bioquímico y es doctor en biología celular y molecular. Actualmente está dedicado de manera independiente a la comunicación y la divulgación de la ciencia. Ha publicado muchísimos libros, tenemos por ahí La Ciencia Pop 1 y 2, que no solamente ha sido publicado en Chile, sino también en España el año pasado. Y también tiene toda una línea de libros para niños que son maravillosos, se los recomiendo, son fantásticos, donde está qué son los mocos, por qué los perros mueven la cola, y el último que salió este año, ¿por qué me sigue la luna?, donde ahí tiene de protagonista a su hija, a su perro, y son historias de verdad maravillosas que a todos nos encantan. Y también durante esta semana apareció su último libro, Pandemia. Así que ojalá también tenga tiempo para contarnos un ratito, Gabriel, de qué se trata este último libro, súper ad hoc a todo lo que estamos viviendo en el mundo. Así que sin más preámbulos, dejo con ustedes a Gabriel León. Muchas gracias, Antonieta, gracias, Rodrigo, gracias a todas las que están aquí conectadas esta tarde, acompañándonos en esta jornada de discusión. La idea es poder generar con la charla un espacio, una suerte de cancha en la que después podemos discutir temáticas que a mí me parecen son súper relevantes, que están enfocadas no solo con la educación, sino que también con el lugar que la ciencia va a tener en el futuro del país. Estamos discutiendo proyectos políticos importantes como el proceso constituyente, y la ciencia también tiene un rol que jugar en ese proceso. Entonces me parece interesante poder recalcar por qué creo yo que la ciencia es tan importante. Y la charla que les voy a dar a continuación justamente se enmarca en esa pregunta. ¿Por qué un científico cree que la ciencia es importante? Lo que suena bastante curioso es como que un panadero piense que el pan es importante. Y es obvio que el panadero va a pensar que el pan es importante. Pero les quiero convencer de aquello, dando una vuelta que es distinta, aproximándome a la pregunta desde otro lado y que tiene que ver con preguntarse directamente qué es la ciencia. Y me parece que es una pregunta súper relevante porque usualmente en los medios de comunicación, políticos, tomadores de decisiones, confunden a la ciencia con otra cosa. Y creo que esa confusión explica parte importante de los problemas que tenemos el día de hoy con la ciencia, con su financiamiento y por el lugar que ocupa en la sociedad y también, por supuesto, dentro de la sala de clase. Así que esa es la invitación a generar un espacio de diálogo a través de esta charla, poder generar en ustedes inquietudes, preguntas, cambiar tal vez ciertos puntos de vista y a partir de eso tener una discusión hacia el final como anunció Antonieta. Les voy a compartir la presentación. Ahí está, se llama La curiosidad como motor de la ciencia. Y quiero partir con esto, lo que les anticipé recién, que es una pregunta bien curiosa porque uno usualmente no se la hace, incluso los científicos. Somos formados en un área, pero no nos detenemos a pensar bien qué es la ciencia. Y particularmente cuando la queremos transmitir entonces, esta pregunta es súper relevante porque nos vuelve al origen, a la necesidad de entender bien qué es la ciencia para poder después enseñarla. Si no entendemos bien qué es la ciencia, ciertamente, todos nuestros esfuerzos por enseñarla, por relevar su importancia dentro del desarrollo del país, van a ser infructíferos. Por eso me parece tan importante esta pregunta, que como les digo, muchas veces no se discute. Y para contestar esa pregunta, nada mejor que dibujos. Ese dibujo que están viendo ahí es de 1610. Y lo hizo un señor que se llamaba Galileo Galilei, famoso astrónomo, uno de los primeros científicos de la era moderna, ¿cierto? Y lo que están viendo ahí, que puede ser descrito como 3 círculos, un círculo grande y 2 círculos más pequeños, es como una especie de Mickey Mouse deforme, o una suerte de círculo con orejas, ¿cierto? Ese dibujo lo hizo Galileo después de que fabricó un telescopio, apuntó a Saturno, y eso fue lo que vio. Eso fue en 1610. O sea, en esa época Galileo fabricó su propio telescopio, apuntó al planeta Saturno y dibujó eso. No se parece a Saturno, ¿cierto? O al menos a Saturno que nosotros conocemos. Bueno, 6 años después, en 1616, Galileo volvió a fabricar otro telescopio de mucho mejor calidad que el primero,
pulió mucho mejor los cristales, tuvo unos lentes de mejor calidad, era un telescopio también un poco más grande, funcionaba mucho mejor que su primer instrumento, que era bastante tecnológicamente muy pobre, volvió a apuntar a Saturno y ahora el dibujo cambió. Ahora dibujó eso, que ciertamente se parece un poco más a la idea que todos nosotros tenemos de Saturno, pero todavía sigue siendo extraño, ¿cierto? 50 años después, otro astrónomo, el holandés Christian Huygens, fabricó otro telescopio más grande, mucho mejor, con una tecnología que tenía medio siglo, ¿cierto?, por delante de la de Galileo. Huygens volvió a apuntar a Saturno y dibujó lo que vio, y esta vez dibujó esto. Ah, eso sí, se parece a Saturno, ¿cierto? Y si yo les pido a ustedes que dibujen al planeta Saturno, muy probablemente todas ustedes dibujarían algo muy parecido a eso. Y es muy poco probable que alguien dibuje algo parecido a eso. Y sin embargo, sabemos que Galileo era científico y lo que estaba haciendo era ciencia. Y eso es súper importante. La ciencia no es la conclusión, que en el caso de Galileo 1610 fue esa, porque la conclusión de Galileo cambió. Y Galileo seguía siendo científico, tenía el mismo nombre, uno puede suponer que en 6 años cambió un poco, envejeció tal vez, tenía más arruga, pero seguía siendo científico. Y su opinión cambió con respecto a Saturno, cambió de eso a eso. Y después la opinión general con respecto a Saturno cambió de eso a eso. Y los científicos la aceptaron sin chistar. Y esto es súper importante. La ciencia no es la verdad, porque para Galileo esto fue, durante un tiempo, su conclusión con respecto al aspecto que tenía Saturno. Y después de 6 años cambió de idea sin ningún problema. Me parece que ese mensaje, el primero que les voy a entregar el día de hoy, es uno de los más importantes. La ciencia no es la verdad. La ciencia es una forma que tenemos, probablemente la mejor, para tratar de entender lo que hay allá afuera, lo que hay en el universo, en cualquier parte, independiente de la pregunta que tengan. La ciencia en realidad es una forma de pensar, es una forma de hacerle preguntas de manera sistemática y ordenada a la naturaleza, usando la curiosidad como motor y que nos permite ir entendiendo un poco mejor. Pero si cambiamos el tipo de telescopio que estamos usando, si hay algún avance tecnológico relevante que cambie de manera profunda cómo nos estamos aproximando a ciertas preguntas, nuestras conclusiones van a cambiar. Y eso es parte fundamental de la ciencia. Me parece que entender esto es sumamente importante porque hoy en día usualmente se entiende la ciencia como la verdad y se le confunde con los productos de la ciencia. Por eso que las noticias uno usualmente ve o escucha que dicen los científicos dicen que. Como si el hecho de que un científico diga algo lo convierte en verdadero. Y la pregunta no es lo que dice el científico, sino que cómo llegó a concluir aquello. Eso es lo realmente relevante. ¿Ya? Por eso me parece que es tan importante que cualquier discusión con respecto a la ciencia parta con establecer claramente qué es la ciencia, qué es lo que vamos a entender como ciencia, y que no la estamos confundiendo con otras cosas que tienen que ver con las conclusiones de la ciencia o con los productos de la ciencia. Ese es Saturno, esa es una foto preciosa que obtuvo la NASA hace unos años atrás, gracias a una sonda que se llamaba Cassini, que fue a Saturno, se tomó una selfie con Saturno para el Facebook de la NASA, ¿cierto? Ahí pueden ver uno de los polos de Saturno, que tiene una forma hexagonal que es preciosa. Y ahí está, pues se parece un montón a la foto, al dibujo que hizo Huygens, que es ese que está ahí, pero no se parece mucho a eso. Todo este proceso que duró varios siglos, en la comprensión de Saturno, eso es lo que llamamos ciencia. Y es interesante porque en realidad, cuando uno habla de ciencia, está hablando de generar conocimiento nuevo en algún área. Y la generación de conocimiento es preferible por sobre hablar de ciencia, porque usualmente cuando las personas escuchan hablar de ciencia, lo que se imaginan automáticamente es a alguien en un laboratorio con delantal haciendo experimentos que tiran humo. Pero la generación del conocimiento ocurre en múltiples contextos y en todas las áreas del conocimiento. Entonces, por ejemplo, ahí en esta foto, a la izquierda, pueden ver una protesta y, por ejemplo, los sociólogos que tratan de entender a las sociedades, les gustan estos fenómenos, tratan de entender estos fenómenos, cómo generan cohesión social o cómo se hacen cargo de ciertas tensiones y tienen hipótesis al respecto y hacen preguntas interesantes a eso.
No están en un laboratorio, no tienen que moler personas, como los bioquímicos, ¿cierto? Que molemos todo, pero hacen preguntas súper interesantes y aprenden cosas nuevas sobre las sociedades. Los biólogos celulares como yo usamos microscopios para poder aproximarnos a veces a la resolución de algún problema. Es un aparato tecnológico que nos permite entender mejor a las células. Yo personalmente tengo preguntas muy interesantes que hacerle a las células y me aproximo a las respuestas de esas preguntas a través de equipos como ese. Pero los microscopios de hoy día no tienen nada que ver con los microscopios de hace 50 años atrás. La tecnología, el uso de láseres, las mejoras en la óptica, la automatización han permitido generar instrumentos que hoy en día hacen cosas que los propios científicos hace 50 años atrás no esperaban que hicieran. Hemos llegado al límite físico de la luz en el caso de los microscopios ópticos para obtener imágenes que son maravillosas y que nos permiten entender cómo funcionan células vivas. Es impresionante. Y los geólogos, por ejemplo, hay una geóloga ahí a la derecha, tiene preguntas fascinantes que hacerle a las rocas y a los sedimentos. Trata de entender la evolución de la corteza terrestre, la composición mineral, el pasado remoto de nuestro planeta. En cualquiera de estas áreas, en ciencias sociales, en ciencias biológicas o en ciencias de la Tierra, hay preguntas interesantes que se contestan de distintas formas. En algunos casos se requieren instrumentos tecnológicos avanzados, en otros no, pero todos ellos tienen algo en común. Hay una pregunta interesante al principio y hay un proceso metódico que busca encontrar una respuesta hacia el final. Y lo otro que los caracteriza es que esa respuesta no es definitiva. Siempre está sujeta al escrutinio, porque puede ocurrir que, ya sea una revolución tecnológica o un hecho nuevo, cambien esa conclusión original. Pero eso no cambia la esencia de la ciencia. Por eso no podemos permitirnos que la ciencia esté definida por sus productos o por sus hallazgos. La ciencia es el proceso que ocurrió y que nos permitió llegar a esos productos o a esos hallazgos. ¿Por qué ocurre esta confusión o por qué ocurre esta suerte de no tener claridad con respecto al origen o al fundamento central de la ciencia? Tengo la sensación, y esta es una hipótesis, que parte importante tiene que ver con la forma que usamos los científicos, quienes generamos conocimiento, para contar lo que hemos ido encontrando, que usualmente son las publicaciones científicas. Ahí puse algunos papers. Los científicos nos comunicamos, quienes generamos conocimiento en distintas áreas, con otras personas de la misma área, usualmente, a través de estas publicaciones que son sumamente técnicas, en un lenguaje muy árido, pero que tienen un objetivo claro, que es ir describiendo de la manera más clara y precisa posible cuáles son los alcances y limitaciones de los descubrimientos que hemos realizado. Pero nadie lee papers. O sea, fuera de los científicos me refiero. Yo nunca he visto a nadie en la playa con la Nature, por ejemplo, leyendo un journal científico. Y ni siquiera yo, que soy súper ñoño, me atreví alguna vez a ir a la playa con un paper. ¿Ya? Tenía pudor de no llevarlos ahí. ¿Cuál es la forma que las personas usualmente se enteran de los avances de la ciencia? No es, evidentemente, leyendo papers, es a través de las noticias científicas. Esa es la forma que tiene la inmensa mayoría de las personas de enterarse qué está ocurriendo en materia científica. Y ahí puse 4 noticias científicas bien variadas. Estados Unidos aplica la edición genética de embriones humanos por primera vez, o esa que dice la NASA descubrió 219 nuevos exoplanetas y entre ellos 10 son similares a la Tierra. Las noticias científicas son maravillosas porque permiten que las personas se enteren de los avances de la ciencia, pero tienen un gran problema. Y es que usualmente, cuando se presentan estas noticias científicas, da la sensación, por ejemplo, en el caso de esa noticia de la NASA, que una astrónoma iba caminando por un pasillo en la NASA y se tropezó y se cayó arriba de 219 nuevos exoplanetas, y se los encontró. O que los científicos japoneses, de repente parece que desapareció una tecnología capaz de leer la mente. Estas noticias muestran un flachazo, muestran un producto en particular, pero usualmente estas noticias no dicen, por ejemplo, la enorme cantidad de veces en que seguimos un camino que tuvimos que deshacer porque no llevaba a ninguna parte, o las muchas veces en que nos equivocamos y seguimos una pista falsa durante años a veces, o las noches en vela que esos pobres astrónomos y astrónomas pasaron para poder detectar planetas, y las veces que la lluvia los arruinó, y las veces en que se cortó la luz y se arruinaron, o las veces en que se quedaron sin financiamiento y se detuvo durante meses la investigación, o cuando a veces un científico se porta mal e inventa un dato.
O cuando a alguien de casualidad se le cae algo al suelo y descubre algo importante. Usualmente no contamos la ciencia como ocurre y contamos solo un pedacito, que es el final. Y eso genera ciertamente la sensación en las personas de que la ciencia es un proceso directo y lineal. Ya, los científicos son súper inteligentes y se sientan en una piedra a pensar hasta que se les ocurre algo brillante e inventan la cura del cáncer, ¿ya? Por decir algo. Y no, po. Es un proceso tremendamente complejo que está permanentemente revisándose a sí mismo. Pero a través de las noticias científicas ese proceso rara vez es narrado y por lo tanto generan la sensación de que es un proceso directo, sencillo, sin obstáculos y que descansa, que lo más importante es el hallazgo final, el producto. Si algo nos sirve para alguna cosa, da la sensación de que es poco relevante. ¿Para qué sirve esto? Es una pregunta que se repite usualmente. Eh, y es interesante porque tiene que ver un poco con esto. En el fondo, la ciencia sirve para algo porque genera patentes, porque genera curas de enfermedades, y se desvalora el proceso que hay antes de eso, que también es tremendamente relevante. La forma en que nos enteramos de los avances científicos es un poco como esta foto. Esta fue una foto muy famosa, fue tomada el año 2011 en Vancouver, en Canadá, y muestra a una pareja de jóvenes besándose apasionadamente, como se besaba uno cuando tenía esa edad. Pero ustedes adivinan que yo estoy mostrando una fracción nomás de la foto, porque tengo con azul tapé el entorno, ¿cierto? La noticia científica, en el fondo, la que aparece en el diario, sería como eso que están viendo, el detalle, lo realmente interesante, lo llamativo, la foto apasionada de esos dos jóvenes. Pero la ciencia sería también lo que ocurre en el contexto, y en el caso de esta foto, el contexto es este. Ese beso ocurrió en el contexto de graves protestas que hubo en Vancouver después de un partido de hockey en hielo. Se generó un escándalo, hubo saqueos, se quemaron vehículos, atracaron vitrinas, hubo enfrentamientos con la policía, y en ese contexto esta niña cayó al suelo y su pololo la fue a levantar, cayó al lado de ella y se besaron. Y un periodista tomó la foto y quedó este momento súper impresionante porque al fondo se ve la policía como está enfrentándose a los revoltosos, hay un policía antidisturbios frente a la foto ahí que está desenfocado, pero si yo solo muestro eso, no van a entender la película completa. Se van a quedar con la idea de que dos jóvenes se dieron un beso, nada más. Pero si les muestro esto, no solo van a entender distinto esta foto, sino que además se van a hacer un montón de preguntas. ¿Qué hace la policía ahí? ¿Por qué ellos están dándose un beso y la policía está ahí atrás enfrentándose a alguien? ¿A quién se está enfrentando? ¿Por qué se están enfrentando? Todas estas preguntas interesantes emergen a partir de conocer este hecho en su completa magnitud, no solo ese fragmento. Y ese es otro problema de las noticias científicas. Muchas veces da la sensación de que fue el final de un camino. Ahí se acabó. No hay nada más que hacer. Todas las preguntas interesantes en esta área están resueltas. Y nunca es así. Otro de los problemas que me he enfrentado cuando converso sobre ciencia en distintos contextos tiene que ver con la imagen misma del científico. Usualmente, por ejemplo, y hasta hace poco tiempo atrás, ahora evidentemente eso ha cambiado porque los tiempos han cambiado, pero hasta hace poco tiempo atrás, si ustedes, por ejemplo, iban a Europa y preguntaban en un colegio, no sé, al equivalente de un primero medio, si los estudiantes conocían a una persona que hiciera investigación científica, que es científico famoso conocían, usualmente respondían el nombre de este señor, ¿ya? Albert Einstein. Eh, Albert Einstein se tomó durante un tiempo la imagen del científico. Este señor, hombre, viejito, de pelo cano parado, sumamente inteligente, que decía cosas que aparentemente nadie entendía, se convirtió como en la imagen icónica del científico, el estereotipo máximo del investigador. Y de hecho su imagen fue replicada en un montón de películas, probablemente la más famosa sea Volver al Futuro, donde el doctor Emmett Brown también era un físico, canoso, chascón, eh, algo atolondrado, ¿cierto? Siempre tienen características bien especiales. Los científicos son siempre súper especiales. De hecho, los estereotipos han ido evolucionando. Ahora hay estereotipos modernos de científicos, ese es uno. Sheldon Cooper, ¿cierto? Otro físico, un físico teórico, un tipo tremendamente inteligente, insoportablemente antipático, de gustos extravagantes, socialmente torpe, y un montón de características que aparentemente definen a los científicos. Ese otro científico, una versión más oscura, ¿cierto? Batman, eh,
quienes somos científicos sabemos que Batman es un personaje de ficción porque además es un científico millonario y eso claramente no existe, ¿cierto? Capaz que alguno use disfraces de cuero negro, no me extrañaría, pero que sea millonario ya es más raro. ¿Cuál es la realidad? Si vamos a un colegio y hacemos un experimento que se llama DAST, D-A-S-T, Draw a Scientist Test, dibuja a un científico, es la prueba de dibujar al científico. En inglés la palabra científico no tiene género, ¿ya? En castellano sí, entonces se hace más neutro. Dibuja a alguien que haga investigación científica. Eso se le pide a los niños de quinto o sexto básico. Usualmente, las niñas y los niños van a dibujar esto. Solo hombres de más de 35, 40 años, calvos, con delantal, solos, en un laboratorio, diciendo cosas que nadie entiende o con tubos que tiran humo verde en la mano. Así nos ven los niños y las niñas. Y es tremendo, es tremendo. Eso es el producto de un bombardeo constante con respecto al estereotipo del científico, que siempre es hombre, y siempre es viejo, y siempre está solo, y por alguna razón se nos cae el pelo. Y siempre está con delantal además, en un laboratorio. Si no está en un laboratorio, no es ciencia. Cada vez que fueron a tomarme una foto del diario por una entrevista, me pidieron que me pusiera delantal. Cada vez. Y yo cada vez dije no, porque yo uso delantal en muy raras ocasiones. Y siempre me hacían mirar un tubo con agua, me hacían poner un tubo con agua y mirarlo como si adentro estuviera la cura del cáncer, así con cara de ojitos de gato. Porque eso es lo que aparentemente entiende la inmensa mayoría de gente como científico, y no, pues. Tenemos que cambiar también eso. Si el curso que dibujó esos científicos, ustedes llevan, por ejemplo, a una geóloga y a un sociólogo, que hablen con los niños, le cuenten el trabajo que hacen y después repiten este experimento, 3 o 4 meses después, esos dibujos cambian. Y las niñas y los niños comienzan a dibujar mujeres, gente joven, gente con pelo, gente sin delantal, gente que no está en un laboratorio, está en la montaña o está en la calle. Y no están solos, trabajan en equipo. Comienza a aparecer de verdad la gente que genera conocimiento. Desaparece el estereotipo. Y es interesante porque los científicos que yo conozco, las científicas que yo conozco, son todas personas perfectamente normales. Van al supermercado, juegan fútbol, ven tele, tienen peleas de pareja, se emborrachan, son simpáticos, unos pocos son pesados. Son gente común y corriente, que tiene trabajos que a veces no entendemos muy bien, pero eso es todo. Y la verdad, yo tampoco entiendo muy bien el trabajo que hace un abogado penalista, así que tampoco es tan raro. Y si leo un fallo judicial, no entiendo nada. Lo mismo que si leo un paper tal vez de geología. No hay problema con eso. Pero la persona es perfectamente normal. Otra de las características que usualmente se le asigna a los científicos y a las científicas es que son súper inteligentes. Todo, no, para ser científico hay que ser súper inteligente. No, hay que ser curioso. De hecho, si ustedes les preguntan a los científicos y las científicas qué características de su personalidad ellos consideran más valiosas para su trabajo, les van a decir que es ser curioso. Esa, esa llama que parece nunca apagarse de las preguntas. Esa necesidad ardiente por entender algo. Esa pasión por perseguir esas preguntas. Y eso puede ser un trabajo que sea especial en ese sentido. Tal vez hay pocos trabajos donde uno sienta esa llama, porque se convierte en algo personal. Tratar de entender el universo, a las supernovas, tratar de entender al cáncer, tratar de entender a las sociedades, tratar de entender una reacción química en particular, tratar de entender a una proteína en particular. Eso se convierte finalmente en una pasión. Y es esa pasión la que empuja a entender ese fenómeno, pero es la curiosidad la que manda. Esa planta que están viendo, popularmente le llaman manto de Eva. Es una planta que crece típicamente en los jardines, eh, en los patios de las casas, ¿cierto? Al menos en mi casa había esa planta eh, en el jardín de mi casa, en la estación central, cuando yo era chiquitito, yo crecí aquí en Santiago, y un día estaba jugando, tenía 6 años, estaba jugando con mis autitos en el jardín de la casa de mis padres, y veo esta planta, la quedo mirando, y digo, va, el tallo de esta planta se parece al apio. Y si ustedes miran, sí, se parece un poco al apio. Y a mí me gustaba el apio. Y era mediodía y parece que tenía hambre. Entonces no se me ocurre nada mejor que comerme esta planta. Entré a la casa, le dije a mi mamá, mamá, tengo un problema.
pero no podía hablar bien porque tenía la lengua hinchada, me salía espuma por la boca y estaba rojo porque esa planta es venenosa. Yo no tenía idea. Produce oxalatos de calcio, que son moléculas bastante irritantes. Me llevaron a la posta, me hicieron un lavado de estómago, me retaron, evidentemente. Y mis amigos que me vieron salir corriendo, y con mi madre muy asustada, me preguntaron qué me había pasado. Yo les conté y les expliqué que esa planta era mejor que no la comieran. Esa historia que están escuchando es mi primer experimento científico. Tuvo todo lo que tiene un experimento científico. Partió con una observación, dice, mira, esa planta parece apio. Luego una hipótesis, esa planta es comestible. Luego hice un experimento, me comí la planta. Hubo un resultado, porque me intoxiqué. Hubo una discusión, porque me retaron. Hubo una conclusión, pues yo concluí que no me podía comer esa planta. Y yo después, al final, divulgué los resultados de mi experimento porque le conté a mis amigos. Tuvo absolutamente todo lo que tiene cualquier investigación científica. Eso es ciencia. Eso es hacer ciencia. Un poco arriesgado tal vez, pero es ciencia. Yo quería saber algo y hice un experimento y averigué algo, aprendí algo. Aprendí algo muy importante con respecto a esa planta y a la sensibilidad que tenemos a ese compuesto. Parece un proceso sencillo, ¿cierto? Uno observa algo, le llama la atención y hay una pregunta impulsada por la curiosidad y uno va a hacer algo y termina con un resultado que eventualmente puede publicar. Observación y curiosidad. Pero hay un problema y que también es un elemento súper importante cuando uno habla de investigación científica. Probablemente el más importante, y hoy en día en particular, probablemente es más importante. Y la ciencia es un muy buen vehículo para aprenderlo. Nuestro cerebro es profundamente imperfecto y se equivoca a cada rato. A ustedes les ha pasado cuando dejan las llaves en un lugar, las cambian de lugar sin acordarse y después andan buscando la llave y le echan la culpa a los duendes de la casa, ¿sí o no? ¿Cuántas veces han dicho, chuta, estoy seguro que guardé algo y dije, lo voy a guardar acá para que no se me olvide? Y se les olvidó, po. ¿Sí o no? Cerebro imperfecto. ¿Cuántas veces ven algo que está más lejos de lo que ustedes creen? ¿O cuántas veces ven algo que no está ahí? El cerebro es imperfecto. El cerebro se equivoca. El de los científicos también, por cierto. Y por lo tanto tenemos que ser humildes y entender que nos podemos equivocar y que nuestras observaciones pueden estar distorsionadas. Por ejemplo, ahí yo les muestro dos círculos de color naranja, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y si les pregunto si perciben alguna diferencia en el tamaño de estos círculos, probablemente me van a decir que sí, el círculo de la derecha se ve más grande que el de la izquierda, pero ustedes ya intuyen que hay una trampa. Dicen, yo creo que es un efecto, es una ilusión óptica, porque el círculo de la izquierda está rodeado de círculos grandes, mientras que el círculo de la derecha está rodeado de círculos pequeños. Y ustedes ya intuyen que los círculos son iguales, pero los ven distintos. Y el desafío bonito es el siguiente. Si ustedes miden esos círculos con una regla, van a confirmar que son exactamente iguales, pero su cerebro va a seguir viéndolos distintos. A pesar de que le demuestren al cerebro y los miden y dicen, no, son iguales, y los miran de lejos, van a decir, ups, pero sigo viendo el de la derecha grande. O sea que si confían en su cerebro más que en la regla, van a llegar a una conclusión equivocada. A veces es contraintuitivo. Hay dos lecciones muy importantes de esta foto. La primera es que muchas veces no podemos confiar en nuestro cerebro porque el cerebro humano se equivoca. La segunda lección importante es que cuando se tomen una foto grupal, tienen que pararse al lado del más feo, porque así ustedes se van a ver mucho más bonitos por este efecto de cercanía, ¿ya? Pero es cierto, el cerebro humano se equivoca y cosas tan sencillas como esta generan ilusiones ópticas que engañan completamente a la máquina más maravillosa que tenemos, que es el cerebro. Ahí tienen otra, ¿cierto? Esas franjas azules horizontales están perfectamente paralelas. Y sin embargo, ustedes las ven chuecas, ¿cierto? Las ven así, como que se van abriendo. Pero no, si miden el comienzo y el final, se van a dar cuenta que son perfectamente paralelas. Y de nuevo el cerebro las ve chuecas. El cerebro se equivoca. Es sumamente importante también aprender eso cuando uno aprende ciencia. Y probablemente el que mejor resumió todas estas ideas es este señor que está ahí, uno de mis ídolos de la infancia, de la juventud y de la vida adulta, Carl Sagan, el astrónomo y comunicador científico.
quien dijo esta frase que probablemente engloba a todo lo que yo les he contado en esta charla. La ciencia es mucho más que un cuerpo de conocimientos, es una forma de pensar, es una forma de interrogar de manera escéptica a la naturaleza con una fina comprensión de nuestra propensión a los errores. La ciencia entonces no es un producto, la ciencia es una forma de pensar. La ciencia no es una bolsa con respuestas donde yo meto la mano y saco la vacuna del coronavirus. No es eso. La ciencia es una forma de pensar, de tratar de entender algo, pero además de manera escéptica, ¿cierto? Y entendiendo que nos podemos equivocar. Y por lo tanto, que tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestras conclusiones cuando viene otra persona que no fui yo con mejor evidencia y me dice, Gabriel, te equivocaste, porque yo acá tengo mejor evidencia que la tuya que dice que A no es A, es B. Y a mí no me queda otra que decir, tienes toda la razón, abandono mi idea previa y me quedo con la otra. Si un científico, si una científica no está dispuesto a cambiar de opinión, no va a ser un buen científico. ¿Cuántas veces han visto algo así en política? Rara vez, ¿cierto? Yo creo que nunca. Un científico que no cambie de opinión es un pésimo científico. Tiene que estar dispuesto a hacerlo, ¿cierto? Porque sabemos que nuestro cerebro se equivoca. Como les digo, esta frase yo creo que resume muy bien la parte medular de esta charla. ¿Por qué me parece que es importante? Porque si tratamos de enseñar ciencia sin tener claro qué es, que es básicamente aprender a pensar, no la vamos a enseñar bien. Vamos a enseñar una colección de cosas, una colección de datos que vamos a encontrar también en Internet el día de hoy. Entonces es importante que entendamos bien lo que es la ciencia antes de poder discutir políticas sobre cómo enseñar ciencia, políticas para fomentar que se haga más investigación científica y para decir, por ejemplo, cuál es el rol que la ciencia va a tener en el país. Por eso es tan importante fomentar la curiosidad infantil y es un proceso tremendamente complejo. Cuando yo estaba en el colegio, recibí muy pocas anotaciones negativas y hasta donde yo recuerdo, varias de ellas fueron por hablar sin levantar la mano, eran otros tiempos. Yo estuve en el colegio entre el año 81 y el 91. Eh, y, ¿Y por qué hablaba sin levantar la mano? Porque hacía una pregunta que se me salía del cuerpo. Era tal mi curiosidad y mis ganas de saber algo que sencillamente yo hablaba. Era ese niño molesto que siempre se pregunta. Y es tremendo porque hoy en día, en la sala de clases ciertamente, y considerando la estructura curricular de nuestro sistema de enseñanza, hay poco tiempo para hacerse cargo de este tipo de niños o de este tipo de niñas. ¿Ya? Hay alguien que tiene el micrófono abierto y se están filtrando muchos ruidos, por si acaso, para que revisen sus micrófonos en caso de que alguno de ustedes sea el que lo tiene abierto, por si acaso. Eso. Por eso es tan importante fomentar la curiosidad, porque es la curiosidad el mejor gimnasio para entrenar el cerebro de los más pequeños, para que comiencen a hacerse preguntas, no solo para que funcione como un cajón donde yo guardo hechos. Un niño que se sabe la tabla periódica de memoria, a mí no me interesa. Una niña que se sabe el código genético de memoria, a mí no me interesa. Me interesa sí que sepa cuál es la lógica de la tabla periódica, que la sepa, que la mire y piense, que hay en común, que sea capaz de extraer información de aquello, que haga una buena pregunta al respecto. Eso sí me interesa. Y fomentar la curiosidad básicamente le permite al cerebro hacer gimnasia, hacer buenas preguntas y tratar de contestarlas, porque si tengo una buena pregunta y digo, chuta, ¿cómo la contesto ahora? ¿Cómo genero un experimento, una experiencia? ¿Cómo podría contestar esta pregunta? Y eso también, oh Dios, que hace trabajar el cerebro. Ahí baja el voltaje del cuerpo completo, como cuando en las ciudades, las películas prenden algún equipo científico y baja el voltaje, así es el cerebro. El cerebro es fantástico, contribuye con el 5% del peso corporal, pero se gasta el 20% de las calorías del cuerpo. Es una máquina que gasta muchísimo. Hagámosla trabajar, que valga la pena. Por eso es tan importante fomentar la curiosidad. Y esta es una discusión interesante porque hoy en día nos topamos con que muchas veces en el aula no hay espacio para hacerlo. Como una profesora o un profesor que tiene a su cargo 40 niños y que tiene que cumplir con una suerte de mínimo de contenidos que entregar, va a detener una clase durante 1 hora para contestar las preguntas que tiene un niño. No puede. ¿Cómo generamos espacios para canalizar esa curiosidad sin matarla, pero que al mismo tiempo no interfiera con el resto del proceso? Algunas soluciones que se han propuesto son la generación de talleres de ciencia, por ejemplo.
Pero más hacia el futuro, creo yo, la única forma va a ser incorporar esta estrategia dentro del currículum. Y eso implica necesariamente renunciar a parte del currículum. Que tengo la sensación yo, sin ser experto en educación, que nuestro país es extremadamente denso. Los contenidos tienen que dejar lugar a las habilidades. Hoy día aprender a pensar es más importante que saber cosas, porque además una niña o un niño que aprende a pensar se convierte en un adulto más responsable, que toma mejores decisiones, que elige mejores representantes y que los cuestiona cuando se equivocan. Aprender a pensar debería ser la habilidad más grande que un niño o una niña aprende al salir del colegio. No la tabla periódica, no el código genético. Aprender a pensar. Aprender a interrogar al universo de manera escéptica, entendiendo que nos equivocamos. Ese para mí sería un gran logro del sistema educacional. Esas son las ideas que quería compartir con ustedes. Les dejo mi correo de contacto en caso de que me quieran mandar algún regalo o hacerme alguna pregunta. Están también mis datos de contacto en Twitter e Instagram, @GaboTuitero. Están también mis libros para público adulto, La Ciencia Pop 1 y 2, para público infantil, que ha sido una cosa impresionante, casi conmovedora, diría yo, la relación que se ha hecho con los niños y las niñas. La protagonista del libro es una niña científica, que es mi hija. ¿Qué son los mocos? ¿Por qué los perros mueven la cola? ¿Y por qué me sigue la luna? En caso que los quieran utilizar en el aula, feliz porque se ha hecho antes y funciona muy bien. Y no quiero terminar sin antes reconocer el trabajo de todas las educadoras y educadores de Chile durante la pandemia, que han tenido que adaptar su forma de enseñanza, a veces con muy pocos recursos, para seguir enseñando a sus niños. Eh, no los abandonaron en un momento súper complejo. Y cada vez que he hablado con profesores se los he dicho, estoy muy orgulloso de lo que han hecho, a veces con muy pocos recursos, pero siempre con esta idea muy clara de que es un trabajo tan importante que no se puede abandonar. Así que mis agradecimientos también a ustedes por eso. Muchas gracias, Antonieta. Muchas gracias, Gabriel, por la charla maravillosa. Están aplaudiendo acá en mi casa. Vamos a aplaudir a la distancia. Gracias por tus palabras finales. Efectivamente, bueno, tenemos 90 educadoras conectadas en este Zoom. Tenemos alrededor de 38 personas conectadas por Facebook Live. Les damos también el agradecimiento por su presencia. Y efectivamente todas las que están acá están haciendo un esfuerzo importante de tiempo, están con su familia, los talleres los hacemos con sus hijos, ha sido un espacio donde todas hemos entrado en las casas de todos para poder llevar adelante todo este proceso. En ese sentido, mira, tengo varias preguntas que nos hicieron, particularmente algo especial me están pidiendo, un saludo. Tienes dos fans de 6 y 7 años que te están mirando, que son Maite y Amanda, y que quieren un saludo tuyo. Por supuesto, para Maite y Amanda, un gran abrazo, un gran saludo. El Lucas, que anda por ahí, también les manda saludos. Gracias. También, bueno, saludar desde, los que están en Facebook, el Jardín Infantil Padre Pío de Rancagua, Jardín Infantil Heidi de San Fernando y Jardín Junji Semillas de la Barca en Cartagena. Sobre las preguntas, tenemos varias preguntas. Las chicas pueden seguir a través del chat, escriben todas acá. Muchas gracias, felices por la presentación y la valoración del trabajo. Marcela González pregunta, ¿por qué si a través de la ciencia se avanza tanto y también a través de la investigación científica, particularmente en Chile, se invierte tan poco en ciencia y en investigación? Porque quienes toman decisiones en el país no han logrado entender cuál es el valor que tiene la ciencia y el potencial que tiene para cambiar el futuro del país, básicamente. Hay muchos políticos que abiertamente dicen que la ciencia es un hobby de países ricos. Así, brutal. Hay otros que creen que la ciencia es algo que un país hace cuando ya se hace rico, sin entender que la ciencia es lo que convierte a un país en rico y en desarrollado. Y creo que de nuevo parte importante de esa confusión tiene que ver con no entender lo que es la ciencia. Si hacer celulares no es ciencia. Es todo lo que pasó antes de que un país fuera capaz de fabricar celulares. Ese es el gran problema. Y fíjense que pasa algo impresionante. La pandemia nos enseñó que en Chile éramos capaces de hacer respiradores mecánicos. Aparatos de ingeniería tremendamente complejos, súper caros, muy sofisticados, tanto que no teníamos suficiente. Y resulta que de repente cachamos que los ingenieros chilenos sí podían hacer respiradores mecánicos. No lo aprendimos a hacer ayer. El conocimiento, la neurona estaba.
una necesidad nos empujó a fabricarlos. Pero se podía hacer. No es como que el país quedó indefenso y sonamos, nadie nos puede vender respiradores, no tenemos. No, dijimos, vamos a fabricar. Algo que jamás hubiéramos descubierto sin la pandemia probablemente. Entonces tengo la sensación de que no se entiende justamente cuál es el aporte que la ciencia puede hacer al desarrollo del país. Se sigue mirando la ciencia como, y lo voy a decir como de nuevo, como lo dijo un político alguna vez, como la música clásica, una cosa que uno contempla, que tiene un valor casi filosófico, pero no tiene un valor práctico, que no sirve para nada en el fondo, que no genera progreso, que no genera... Y es impresionante. Y creo que de nuevo tiene que ver con una visión tremendamente miope de quienes toman decisiones. Y por otro lado, tenemos lo que se conoce como la maldición de los países ricos. Este es un análisis que ha hecho Jared Diamond, que es un investigador de Estados Unidos, geógrafo de formación, pero que ha escrito varios libros sobre desarrollo humano. Y él muestra en un ensayo muy bonito, que se llama Sociedades Comparadas, que por ahí debe andar, no lo voy a encontrar ahora. Él muestra cómo los países que tienen muchos recursos naturales y que son países ricos son menos desarrollados, porque descansan en la explotación de esos recursos naturales. ¿Ya? Países como Suiza, por ejemplo. Suiza no tiene mar siquiera. No tiene grandes minas de nada. Suiza, uno conoce Suiza por el chocolate, dice. ¿Y ustedes creen que Suiza crece cacao? El cacao es una planta de América y se crece hoy día en África. Ni siquiera tienen cacao y son los mejores fabricantes de chocolate del mundo. Ese es el punto. Y la maldición de los países ricos que Jared Diamond describe se ajusta muy bien al modelo chileno, ricos en recursos naturales. Y durante un tiempo fue el salitre, y después fue el cobre, y ahora va a ser el litio. Y acuérdense de mí, vamos a seguir peleando qué hacer con el litio cuando va a salir otra cosa mejor. Porque en California, científicos del Caltech están haciendo aluminio muy abundante y barato, y lo están mezclando con grafeno, que es una molécula muy especial que fue descubierta hace un tiempo atrás por un científico que estaba jugando en el laboratorio, literalmente, y descubrieron que esas baterías de aluminio dopadas con grafeno funcionan mejor que las de litio. Entonces, creo que esas son las dos barreras más importantes. Primero, no entender qué es la ciencia y el rol tan importante que puede tener para el futuro del país. Y el segundo, esta suerte de espacio de comodidad en el que hemos podido seguir viviendo de manera relativamente sencilla de explotar a la naturaleza. Algo que va a tener que cambiar ciertamente porque vamos a enfrentar una crisis climática y Chile, que quiere ser potencia agroalimentaria, y la ley de cobre en nuestras minas va bajando y la tecnología ya no va a dar, y vamos a tener que reinventarnos. Y a lo mejor que le podría pasar a Chile, y esto siempre lo he pensado, lo mejor que le podría pasar a Chile es que de un día para otro se acabe el cobre. Así como nos llegó la pandemia y fabricamos respiradores, capaz que si un día se nos acaba el cobre nos pongamos a hacer tecnología. No sé, eso. Súper, muchas gracias. Muy clara la respuesta. Por acá también en el chat agradecen las preguntas. Eh, por acá el iPad de Emma dice que, no, perdón, antes, Soledad pregunta, ¿cómo le podemos explicar a un niño pequeño de kinder de 3 a 5 años el significado de qué es ser un científico? Yo creo que la mejor forma es con el ejemplo. Y pedirle que haga una pregunta. Fíjate un poco, no que conteste una pregunta, que él haga una pregunta que le parezca interesante. Cualquier pregunta, de cualquier cosa que vio y le llamó la atención. Si vio que, por ejemplo, la mamá cocinó porotos y la cocina se llenó de un olor extraño, o si vio el cielo, las estrellas y parecía que las estrellas estaban tiritando, o si hubo un temblor y primero sintió un ruido fuerte, cualquier pregunta que se haya hecho, y se las dice y dice, eso es un científico, eso hace un científico. Vive, experimenta un fenómeno y se hace una pregunta al respecto. Esa es la primera parte. La segunda es que el científico trata de contestar esa pregunta adicionalmente, pero para poder hacerlo tiene que tener primero una buena pregunta. Y yo creo que con esa primera etapa basta. Cualquier pregunta de cualquier cosa que le haya llamado la atención. Y ahí tienen la primera etapa para decir, eso es justamente lo que hace un científico. Ve algo que le llama la atención y dice, oye, qué raro esto, ¿por qué será? Las mejores preguntas científicas dicen así, qué extraño, qué curioso, qué raro. Así parten realmente los mejores descubrimientos científicos. Gracias. Ese es un tema que hemos abordado bastante durante este curso de PIPE, sobre todo el tema de las preguntas adecuadas y las preguntas indagatorias, cómo hacerla con los niños y también cómo enseñarles a hacer preguntas.
Por acá el iPad de Emma dice que en nuestro país nos falta más cultura en cuanto a la ciencia, y eso también se puede visualizar recién en la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en el Mm. año 2018, el ex CONICIT, al cual nosotros como programa Explora hoy día pertenecemos. ¿Visualizas cambios con la creación de este ministerio? Van a ser lentos, yo creo que sí, pero van a ser lentos. Recordemos que el ministerio se instaló formalmente a comienzos de este año recién y lo primero que le ocurrió fue la pandemia. Entonces toda su actividad está tomada por la coyuntura. En ese sentido, en el caso del ministro Kub ha sido un mandato tremendamente ingrato, creo yo. Yo sé que él lo valora mucho, pero no era lo que esperaba. No era, esperaba enfrentarse a una pandemia, esperaba tratar de consolidar un poco mejor la investigación científica en Chile, ciertamente. Creo que hay varios desafíos importantes. Algunos han empezado a resolver, los que tienen que ver, por ejemplo, con la ciencia regional. Y hemos visto la creación de subsecretarías por macrozonas, algo que me parece fundamental para un país geográficamente complejo con realidades distintas de norte a sur. Y eso ciertamente ha sido un gran avance. La preocupación por la equidad de género en la investigación científica, fomentar las vocaciones científicas de las mujeres en muchas áreas en las cuales están subrepresentadas el día de hoy, no por falta de talento, sino que muchas veces por falta de modelos a seguir. O sea, si yo no veo ninguna física de partículas trabajando, voy a pensar que es un área en la que las mujeres no trabajan, y no es eso. Entonces, es importante también hacer cambios ahí. El asunto del financiamiento es probablemente el día de hoy sigue siendo una de las piedras de tope más importantes. Chile es parte del grupo de países de la OCDE, ¿cierto? Y en ese grupo de países somos el que ocupa el poco honroso último lugar en inversión en ciencia y tecnología, 0,38% del Producto Interno Bruto, muy por debajo del promedio, que es 2,5%. Es impresionante. Países como Israel o Corea del Sur rondan el 5% de la inversión en ciencia y en investigación y desarrollo. ¿Cómo financiamos la ciencia? Bueno, es complejo. Probablemente hay un par de áreas que tienen que ser desfinanciadas, que tienen un financiamiento que es muy superior a sus necesidades, pero es una discusión más bien política. Pero ciertamente comenzar a valorarla mejor. Tratar de incentivar un poco más la inversión también de los privados. La inversión estatal ciertamente tiene que subir, ahí no hay mucha discusión. En Chile se hace muy buena ciencia. Y eso es impresionante. Los científicos y las científicas formadas en Chile se van a hacer un doctorado al extranjero o a hacer un postdoc al extranjero y nada que envidiar a nadie formado ni en Estados Unidos ni en Europa. En eso siempre nos destacamos. Tenemos un gran potencial, generamos mucho conocimiento, medido como papers. Los incentivos también hay que cambiarlos. El día de hoy el principal incentivo para la investigación científica es la publicación científica, el paper. Lo que ciertamente genera algunas problemáticas. El ministerio tiene muchas problemáticas de las cuales hacerse cargo, tiene grandes desafíos por delante, hay personas muy capacitadas que están al mando, con una visión bastante clara, a mi entender, y bastante amplia de lo que es la ciencia y el potencial que tiene para el desarrollo del país. La pandemia ciertamente cambió sus planes, pero ojalá que logremos entre todos salir de esto y pueda poner en marcha este plan al cual le tenemos eh, muchas expectativas los científicos, muchísimas diría yo, pero hay que darle un poco de tiempo. Con respecto a este mismo tema, acá hay una súper buena pregunta. Les gustaría que nos hablaras un poco acerca de los peligros de la pseudociencia. Por ejemplo, hoy día están hablando de estos remedios milagrosos para el COVID, como el dióxido de cloro, para el coronavirus. Entonces, Sí. ¿cuál es tu opinión respecto a eso y el espacio que se le está dando? Mm. Es otro síntoma más de no entender lo que es la ciencia, porque fíjense ustedes que hay cosas que suenan como ciencia. Si yo les digo, no, tengo un sistema de protopulsión cuántico que consigue entrar en estados vibracionales que son compatibles con el protoplasma. Oye, eso suena súper científico, pero no acabo de decir nada. Lo que dije son puras palabras inconexas, pero suena a ciencia. Y existen clínicas de medicina bioenergética cuántica. Eso existe, y es una chambonada. Existe el champú epigenético, que es una tontera si la epigenética existe por un lado, el champú existe por otro, y a un publicista se le ocurrió ponerle champú epigenético, que hace nada, es champú, pero suena a ciencia. Fíjense que es paradójico. El lenguaje científico vende y vende muy bien. Los únicos que no venden bien a la ciencia somos los científicos. Es bien impresionante. Tenemos mucho que aprender de los charlatanes. Y ese es el problema de no entender la ciencia, porque, claro, la gente habla esto de la hidroxicloroquina y el dióxido de cloro y el MMS, porque suena a ciencia y se vende así. Porque suena como a noticia científica. Pero cuando uno le pregunta ya, ¿y cómo se demostró eso?
¿Cuánta gente participó en el ensayo? Porque tú tienes que demostrarlo. Dices, no, el óxido de cloro cura el coronavirus. Pero ya, pero ¿cómo se hizo? ¿Cuál fue el método? No es que lo cura. Si no, está bien, eso es lo que me dijiste tú, pero ¿cómo se hizo? ¿Quién lo demostró? ¿Dónde está? Quiero ver cómo se hizo. En el fondo, tiene que estar descrito de tal forma que yo pueda repetirlo. Así se hace la ciencia. Si yo digo ahora, por ejemplo, va a temblar y tiembla, ¿quiere decir algo eso? No quiere decir nada. Fue suerte. Si yo soy incapaz de decirles, mira, tengo un modelo predictivo que se basa en estas observaciones, de tal forma que cualquier persona lo pueda hacer, no sirve de nada. Es una anécdota, es un chiste, es un golpe de suerte, como decía un cantante por ahí. Pero nada más que eso. Entonces, el método es lo que distingue a la ciencia de la pseudociencia. Lo que los hace iguales es el lenguaje. Ojo con eso. La pseudociencia suena a ciencia. Si yo no entiendo cómo funciona la ciencia, no voy a poder distinguir ciencia de pseudociencia. Y ese es ciertamente un gran peligro. Por eso es tan importante enseñar cómo funciona la ciencia. Sí, en ese sentido, Gabriel, comentarles también un poco que efectivamente las bases curriculares, por lo menos de enseñanza básica del año 2012, en ciencias naturales definen 16 habilidades hacia donde debería orientarse la enseñanza de las ciencias en Chile. El problema pasa de ahí a la aplicación. De hecho, el objetivo del currículum en ciencia es la alfabetización científica. Tenemos ahí un problema que tiene que ver con la formación docente, sobre quién la imparte, cómo la imparte y cómo se produce esto de llevar lo que realmente, porque en general el currículum en Chile, por lo menos desde mi punto de vista, es bastante bueno y está bien articulado. Pasa algo ahí también que tiene que ver con nuestra responsabilidad como docentes desde el punto de vista de cómo también la trasladamos a las aulas. Y por acá, Bernardito Lavarría plantea que el país, por ejemplo, debiese invertir en una malla curricular que le permita a las universidades la posibilidad de que las educadoras de párvulo tengan una especialización en ciencia, porque efectivamente, por lo menos en la sexta región, hicieron una encuesta a todas las educadoras de párvulo desde la Subsecretaría de Educación Parvularia y surgió que el área que sienten más deficitarias en su formación es efectivamente la ciencia. No sé cuál es tu opinión respecto de eso, O sea, de la formación. yo siento, sí, yo siento que mientras no se valore la ciencia, todos los aspectos relacionados con ella no se van a valorar y no se van a trabajar, incluyendo la formación, ciertamente. Eh, Hoy en día hay varias iniciativas que están tratando de mejorar la formación científica de profesionales que se están formando en pedagogía en ciencia, por ejemplo. No sé qué también articuladas están ahí con el Estado, por ejemplo, o con las universidades, que son hoy día las principales encargadas de formar a los futuros profesores y educadoras de nuestro país. Sé que hay esfuerzos, no sé qué tan atomizados están, pero tengo la sensación de que estamos viviendo un punto de inflexión, donde cada vez se está valorando más a la ciencia, se está entendiendo mejor el potencial que tiene y se están incorporando estas habilidades, formándolas desde el principio, transfiriéndolas, y particularmente las universidades, que son las que hacen investigación científica en Chile. El 90% de la investigación científica en Chile se hace en universidades, que además forman profesionales, generan un ecosistema, un ambiente que es bien interesante para poder generar más interacciones, que ciertamente van a favorecer a quienes se están formando en esa área. Vamos por tiempo las últimas dos preguntas, Gabriel. La primera dice si sabes de dónde viene la palabra ciencia, si desde dónde nace el nombre o cómo llegó a llamarse de esta manera. Alguna vez lo leí hace mucho tiempo, pero la verdad, a mi edad ya las cosas se olvidan, no lo recuerdo. Pero probablemente si lo buscan van a poder encontrarlo fácilmente. Ya. Y por último, por acá dicen, ¿cómo planteamos, Mariela Ríos, dice, ¿cómo planteamos a los párvulos el método científico para facilitar la comprensión de este proceso? Yo creo que en ese sentido ustedes están haciendo un muy buen trabajo en lo que tiene que ver con la generación de preguntas de indagación, por ejemplo, ¿cierto? Que sean muy sencillas, que permitan tener una hipótesis principal con un experimento, con un resultado muy claro. En ese sentido se pueden hacer experimentos tremendamente sencillos, visualmente atractivos, que motiven la generación de una pregunta que tenga una respuesta que sea sí o no, o arriba o abajo, de resolución relativamente sencilla.
Eso permite generar todo lo que uno tiene en ciencia, la generación de una pregunta, un experimento, la respuesta, y por supuesto, dejar que las niñas y los niños vayan avanzando, y cuando tomen un camino equivocado, mostrárselos, y decirles, ya, pero si lo haces así, entonces cuando contestes la pregunta no vas a saber qué fue, si fue esto o esto otro. Entonces, y que se den cuenta que hay un problema y que se devuelvan, que se acostumbren también a ese proceso, que no todo el tiempo es algo directo. Y con el tiempo ir complejizando las preguntas, ir complejizando los experimentos, ya no tener una sola hipótesis, tener varias hipótesis, cada una con un resultado distinto. Creo que ejercicios de esa naturaleza es posible diseñarlos con cierta facilidad para un aula, por ejemplo, ojo, sin tener necesidad de un laboratorio. Yo creo que es súper importante también eso. Usualmente dicen, ustedes no sé si no, es que no tenemos laboratorio, entonces no es necesario. Yo he ido a colegios que tienen laboratorios de primer nivel, he ido a colegios que no tienen laboratorio y en todos hacen muy buenas preguntas. Si al final lo importante es eso. Mientras haya una buena pregunta que contestar, mientras haya una idea que movilizar, mientras haya una niña o un niño curioso, vamos a tener ciencia. Eso independiente del laboratorio, porque la ciencia no depende de un contexto, no depende de dónde se hace, depende de la pregunta sencillamente. Así que teniendo buenas preguntas y una buena guía se puede hacer sin ningún problema. Excelente. Muchas gracias, Gabriel. Agradecemos tu presencia en esta sesión del curso de formación del programa de indagación para primeras edades PIPE, del programa Explora, del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Vamos a hacer el sorteo del libro que nos regalaste entre las 93 educadoras de párvulos que están presentes hoy día. Les agradecemos a todas su tiempo, su participación. Están dando las gracias por todos lados porque de verdad ha sido una charla extraordinaria que nos sirve muchísimo y nos alienta a todas las que trabajamos en aula a seguir esto de la ciencia porque como dices tú es muy importante que podamos alfabetizar a nuestros estudiantes, que sean personas responsables a futuro con ellos, con el medio ambiente, y que puedan hacerse parte hoy día de las decisiones que se están tomando y que tienen que ver con todo lo que es sociocientífico y sociotecnológico. Entonces, muchas gracias de verdad y agradecemos de verdad la participación y la asistencia de todos. Yo agradecer, Antonieta, la invitación, a Rodrigo también su participación, a todas las educadoras que se han tomado parte de su agenda en esta tarde, cada una con su vida hogareña ocurriendo a sus espaldas ahí. Es importante poder sentarnos a discutir esto, es importante para el futuro del país. El último mensaje, yo creo que lo más importante para el futuro de Chile es la educación. La educación trae desarrollo económico, la educación trae felicidad a las personas, la educación hace que tomen mejores decisiones, la educación hace que elijamos mejores políticos, la educación consigue todo eso. El gran motor de cambio de Chile es la educación, no hay otra respuesta. Eso es lo que a la larga va a generar más cambios sociales. Así que agradecer a todas ustedes que están involucradas en esa área porque creo personalmente que es la más importante para el país. Así que eso, muchísimas gracias por la invitación, fue un placer estar con ustedes. Gracias, Gabriel. Y un saludo a todas, como siempre, está grabada, ustedes saben, esta charla, la vamos a subir a la plataforma de la Universidad de O'Higgins y también va a estar en Facebook. Así que gracias, síganos en Instagram y vamos a hacer próximamente el sorteo del libro.